Hace poco viajaba en taxi y la emisora interna estaba abierta de tal manera que se podía captar las conversaciones de los taxistas entre ellos. Uno de ellos, indignado, le decía a otro: estábamos esperando en la parada cuando tú, sin formar parte de ella, has recogido a un cliente. Nos has robado la carrera. Y el otro contestaba: sí, es verdad, pero eso me lo han hecho muchas veces a mí también. Y por lo tanto, pues yo lo he hecho esta vez. Y replicaba el primero: pero eso no es ético. E insistía el segundo: ¿sabes lo que te digo? Que en tiempos de crisis la ética pa' tu prima. Yo me quedé un poco sobrecogido, porque a veces se piensa que lo más gordo que podemos oír es un taco. Y sin embargo, lo más gordo que oímos, por desgracia, son expresiones que revelan, que sacan de nosotros lo peor de nosotros mismos. La ética. Pero si es que la ética es una necesidad de supervivencia de los seres humanos. La ética, que es actuar según los valores que hacen posible el bien común, la convivencia. Nosotros ya no somos como los animales que están dominados por el instinto. Ellos se autorregulan. Nosotros tenemos libertad, inteligencia, y la podemos utilizar para bien o para mal, para construir algo positivo o para destruirnos mutuamente. Cuando el primer homínido se dio cuenta de que podía pensar, de que tenía que tener en cuenta a los otros, que tenía que establecer acuerdos y respetarlos, entonces nació la humanidad. Porque el problema no está que descendamos de los monos. El problema está en que queramos ascender a los monos, es decir, ser cada vez más animalescos, la ley de la selva, la ley del más fuerte. Cuando lo humano es saber que los derechos y los deberes, las normas éticas son objetivas y no dependen de que me vengan bien a mí, de que me pillen de buen humor, de que saque algo bueno con ello, sino que los derechos del prójimo, los derechos del otro, son tan fuertes como mis derechos y que no tengo derecho a pretender que se guarden mis derechos si yo no guardo los derechos de los demás. Podríamos pensar como aquel taxista desconocido que hablaba por la emisora. Muy bien, eso en tiempos de bonanza, de acuerdo. Cuando hay mucho que repartir, cuando da lo mismo perder una carrera que otra, cuando no está nada importante en juego, uno puede ser ético. Pero cuando hay crisis, cuando cada carrera cuenta, cuando resulta que hay poco pastel que repartir, cuando cada uno está un poco a ver lo que pilla, el ser ético puede parecer como un juego de tontos. Y sin embargo, no es en los tiempos de crisis cuando tenemos que ser más éticos, precisamente porque tenemos que tener más respeto unos por otros, más cuidado unos por otros, porque la sociedad está más débil, está más pobre, está más carente. La ética no es simplemente repartir lo superfluo, sino gestionar bien lo necesario. Nos dicen los especialistas que esta crisis en la que estamos va para largo. Y entonces nos tenemos que preguntar, muy bien, dado que no bastan con soluciones simplemente económicas, ni simplemente políticas, ni simplemente educacionales, sino que tenemos que plantearnos la convivencia y la realidad de otra manera en los próximos 10, 15 o 20 años, ¿qué recursos podemos tener para vivirlo cada vez mejor? ¿Con qué nos tenemos que rearmar la sociedad civil para poder vivir los tiempos de crisis? Para que al degradarse nuestra economía no se degrade nuestra convivencia, para que al perder a lo mejor poder adquisitivo no se pierdan derechos civiles y democráticos. Por eso es tan importante la ética y más en tiempos de crisis. Por desgracia vivimos en un mundo en que muchas veces
o por lo menos lo que aparece o lo que se publica, es que la ética para tu prima. En el mundo de la política, lo que hacen los de mi partido va a misa, es estupendo, es justificable, lo que hace lo del partido contrario es degradante, es ofensivo, es inmoral. En las empresas, en los círculos, e incluso pues en la misma iglesia, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Cuántas veces en nombre del Evangelio actuamos los cristianos de manera muy poco evangélica? Claro, nos podemos decir, es que eso es para los santos, eso de no ir de listillo por la vida, eso de respetar los derechos de los demás, eso de ceder en sus propios intereses con tal de salvar los derechos de los demás, pues eso es para mártires. Pero cuando San Pablo y el propio Cristo decía que no bastaba simplemente con no hacer a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, sino que hay que llegar a hacer a los demás lo que te gustarían y quieren que hagan contigo, nos ofrecía un método que no era para mártires, ni para ser santos, ni para subirnos en una nube, ni para tener aureolas en la cabeza en la vida eterna, sino sobre todo para poder vivir y convivir entre nosotros. Porque en el fondo, el ser ético es una opción, y una opción que nos hace personas, y el no ser ético nos degrada como personas. Y eso no depende de las circunstancias en las cuales estamos. Quizás sea en los momentos de crisis, el momento más difícil donde se manifiesta la necesidad y la altura de la opción ética. ¿Qué momento más difícil y qué circunstancias más difíciles que un campo de concentración nazi? Donde la lucha por sobrevivir al momento siguiente, por luchar por el mendrugo de pan que te daban, escaso, por intentar sobresalir de alguna manera, de tal manera que no fuera el siguiente para el holocausto, parecía que justificaban todos. Pues un gran psicólogo, Viktor Frankl, víctima él de un campo de concentración, nos decía que en esos momentos precisamente donde es más necesaria la ética y la opción por la ética, la máxima libertad de un individuo consiste en su capacidad para escoger su actitud ante un conjunto cualquiera de circunstancias. Ante una situación dura, podemos elegir mantener la dignidad. Buenos días.